¿Y por qué digo que tenemos un viaje excelente? Gloria a Dios, porque vamos a ir a través de las Escrituras. ¿Qué es lo que hemos estado estudiando durante todo este tiempo? Gloria al Señor. Y antes de entrar en esto, quiero saludar a toda la audiencia. Primeramente a la que se conecta en vivo en nuestros videos todos los domingos a las 4 de la tarde, hora de California, y todos los jueves a las 7 de la noche, hora de California. Les saludo en el amor de Jesucristo, les amo en el Señor y bendigo a Dios por sus vidas porque toman el tiempo para conectarse con Dios y conectarse con este ministerio. Así que, sin más preámbulo, les decía que vamos a tomar un viaje juntos. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque estamos estudiando el carácter y los atributos de Dios. Hoy nos toca estudiar la quinta parte. Vamos por la parte número 5. Así que preparen todas sus Biblias. Gloria al Señor. Es importante, gloria a Dios, de que usted tenga su Biblia lista. Gloria al Señor. La Sagrada Escritura. Gloria a Dios, para poder nosotros ir a través de ella. Gloria a Dios. Y saber de que viajamos a través de las Sagradas Escrituras, lo que muchos llaman la Biblia, y hemos conocido un poco de Dios. Porque la única manera que usted y yo conocemos a Dios es yendo a través de la Escritura. Y ahí dentro de su carácter, dentro de esos atributos, hasta ahora sabemos de que Dios es un Dios personal y es un Dios único. Diga conmigo ahí donde usted se encuentra, ahí en su corazón, Dios es personal y Dios es único, personal y único. La otra cosa que hemos aprendido en nuestra parte 2, aprendimos de que Dios posee un intelecto. Gloria a Dios, tenemos un Dios con intelecto. La tercera cosa que aprendimos a través de la Escritura es que Dios posee voluntad propia, voluntad propia. Y la cuarta cosa que aprendimos es que Él es el único y verdadero Dios que encontramos en la Biblia. Gloria a Dios, que es un Dios relacional. Ama el relacionarse. Gloria a Dios. Cuando yo escucho hablar a las personas, yo me doy cuenta, gloria a Dios, cuánto conocen a Dios o no. El solamente escucharlos hablar me doy cuenta, porque hay gente que habla de lo que no conoce. Gente que habla solamente de lo que escucha. Ya les dije que Dios no quiere loros, ni loras, ni pericos, que solamente repitan lo que alguien más dice. Y entre la mayoría del pueblo creyente eso es lo que son. Discúlpeme, no se siente ofendido. Pero a veces son como loras y pericos que solamente repiten lo que oyen. El Hijo de Dios que Dios quiere y anhela es aquel que tiene una relación personal con Él. Aquel que abre su palabra y lo conoce tal como Él es. Alguien dijo, todo lo que se ignora se desprecia. ¿A cuánta gente conoces tú y yo que ignora las Escrituras? Y cuando digo que las ignora, es que solamente tiene la palabra de Dios agarrando polvo. Solamente tiene la palabra de Dios ahí con telarañas, arriba de algún buzón, arriba de algún ropero, o tal vez solamente la tiene abierta en la sala como un amuleto. La Biblia no es un amuleto, ni es un libro para tenerlo, gloria al Señor, en un ropero guardado. La Biblia es la palabra de Dios, la única que te enseña a conocerle a Él. El ignorar las Sagradas Escrituras, mis muy hermanos, sería un suicidio premeditado. Por lo cual, cualquier persona que decide que la Biblia no es el único y lo suficiente para conocer la verdad, está cometiendo suicidio premeditado, espiritualmente hablando. Esto lo pude vivir yo en mi propia vida, siendo un religioso desde mi niñez, pero ignorando el poder y la potencia de la sola Escritura para conocerlo a Él. ¿A quién? A Él, a Dios mismo, que está al alcance de todos nosotros, aquellos que queremos verdaderamente la verdad y conocerle a Él tal como Él es. Que no te digan, que no te cuenten, abre las Escrituras para que tú te des cuenta quién es Él. Hoy estaremos viendo lo que yo le llamo Dios es grande. Ese es el subtítulo de hoy. Acuérdate que estamos estudiando el carácter y los atributos de Dios. Dios es grande. Bíblicamente,
Y por eso digo, bíblicamente hay un solo Dios. ¿Cuántos? Un solo Dios. Y Él solo es grande. Todos los demás seres creados y las cosas visibles y aún las invisibles son totalmente dependientes de su bondad y extraordinaria fuerza y poder. ¿Por qué? Porque Él es un Dios grande. La verdad, mi muy amado, es que esta bondad y esta fuerza es, gloria a Dios, la que los hombres más estimados y los ángeles y con toda la creación que él había hecho dependen en su totalidad de esa grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque él es grande. Entonces, si todo y todos dependemos y estamos sostenidos por esa llamada bondad y fuerza, este Dios grande, como podríamos preguntarnos las siguientes preguntas. Y aquí vienen mis preguntas. Ya saben que siempre les hago preguntas. Mi primera pregunta sería, ¿cómo es que podemos atribuir esta grandeza a un ser sobrenatural u otra cosa que no sea Dios mismo? ¿Cómo es que podemos nosotros atribuir esta grandeza a un ser sobrenatural o a otra cosa que no sea Dios mismo? No cabe en la cabeza atribuírsela. Sería una locura atribuirle esta grandeza a alguien que verdaderamente no sea Dios completamente. Ahora que nosotros pusimos las cartas sobre la mesa a través de la escritura, entonces pregunto, y entendamos que como el creador autoexiste, es infinito, él es infinitamente y mayormente exaltado sobre toda su propia creación, que es dependiente y finita en él. Toda la creación, la que tú y yo miramos con nuestros ojos, la que escuchamos con nuestros oídos y aún aquella que no podemos ver, porque los átomos y las moléculas no se pueden ver a simple vista, autoexisten, gloria al Señor, en ese Dios, aunque tú no la veas. Porque el Dios de la Biblia es el Dios infinito. Él siendo infinitamente y mayormente exaltado sobre toda su propia creación que depende completamente de él. Es lo que me estás diciendo, pastor, que cuando tú entiendes quién es él, entonces tú sabes que tú dependes de él. ¿Cuándo fue la última vez que te mandaron un bill de aire, de oxígeno? ¿No te has dado cuenta que cuando a uno lo hospitalizan en un hospital y te ponen oxígeno, lo primero que llega de al salir del hospital es un gran bill de todo el oxígeno que ellos te dieron? Y cuando este Dios infinito y grande te ha mandado un bill a ti y a mí, que todos los días, todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches, sopla su viento de aliento de vida sobre ti y sobre mí. Aun si yo citara al arcángel Miguel o al arcángel Gabriel, no es más semejante a Dios que el gusano más pequeño. Dios es incomparable. Mi hijo cantaba ese canto el día de hoy antes de empezar. Mi Dios es incomparable y es la verdad de Dios. Cuando tú comienzas a conocerle a este Dios incomparable a través de las escrituras, te das cuenta que Él es grande. Ahora, para los creyentes cristianos, esta verdad es extremadamente importante para usted y para mí. ¿Para qué? Para conocer más a aquel Dios que decimos con los labios conocerle, pero nuestro corazón está alejado de Él. ¿Y por qué está alejado de Él? Porque al conocerle, entonces haríamos lo que Él quisiera que nosotros haríamos. Y cuando digo quisiera, estoy hablando de lo que Él estipuló en su palabra. Al estudiar con mucho detenimiento yo las Sagradas Escrituras, me doy cuenta que no hay
grandes hombres o mujeres de Dios en las escrituras o en la historia de la iglesia, solamente se encuentran hombres y mujeres débiles. Escúchame bien, aunque tú te creas fuerte o tú veas a una persona que es más débil que tú, me doy cuenta y tú te das cuenta que tú también eres débil. Muéstrame al hombre más fuerte en las escrituras y tú me puedes decir, pastor, a Sansón. Aún Sansón, con toda la fuerza que él tenía en su cuerpo, era débil de su mente. Por eso Sansón, gloria al Señor, vendió aquel secreto que Dios le había dado desde su nacimiento. Y al venderlo, le sacaron los ojos, gloria al Señor, y iba a morir sin haber cumplido lo que Dios le había predestinado a hacer. Pero sin embargo, al arrepentirse una vez más Sansón y al pedirle a Dios que le regale una vez más aquel don que había puesto sobre su vida, que era la fuerza que nadie antes había tenido, Dios en su grande misericordia se lo concede y finalmente cumple, gloria al Señor, el propósito que Dios tenía en él. Así que todos los hombres somos débiles, somos pecadores e infieles a un Dios grande y misericordioso. Ahora yo voy a hacerte algunas preguntas. Gloria al Señor. Si tú las quieres escribir y estás tomando nota, puedes hacerlo. Y también las citas bíblicas, que estoy listo para brindártelas. Por lo menos vamos a empezar. Al ver las escrituras tenemos que darnos cuenta que cómo estas escrituras describen a Dios. Cómo esta escritura describen a Dios. Y voy a empezar con Salmos capítulo 95, versículo 3. Salmos 95, versículo 3. Así nos dice la palabra de Dios en Salmo 95, verso 3. Dice el verso 3. Porque el Señor es Dios grande. Mira lo que dice, alabado sea el Señor. Porque el Señor es Dios grande, un gran rey sobre todos los dioses. Wow. Gloria a Dios. ¿Sí lo pudiste ver? Nuestro Dios es poderoso. Él es rey de todos los dioses. ¿Qué es lo que estamos viendo y estudiando el día de hoy en el carácter, gloria al Señor, y los atributos de Dios? Que Él es grande. Que nos dice Salmos capítulo 95, versículo 3, que nuestro Dios es poderoso y es rey sobre todos los dioses. ¿Por qué dice que es rey sobre todos los dioses? Porque si hubiera algún diosecito ahí a tu lado, o en tu mente o en tu corazón, el Dios verdadero lo aplasta. Lo aplasta. Y vamos a seguir estudiando todo esto, porque hay personas que se han levantado dioses en la cabeza y en la mente. Pero desde ahorita, el Dios de la Biblia nos dice que Él es el único. Él es un Dios. No es un Dios, es el Dios. No es uno de tantos, es el único que es poderoso y es el rey de todos los dioses. ¿Por qué menciona que es el rey de todos los dioses? Porque si hubiera alguna idolatría en alguien, inmediatamente él dice, yo soy el rey de los que tú también formaste. Ahora, esto es interesante, gloria a Dios, porque hay dos palabras en hebreo, hablando, gloria a Dios, de la palabra grande de este Dios. Hay dos palabras en hebreo. La primera es adir, adir, que significa grande, significa poderoso. Escucha bien que te estoy explicando las dos palabras. Gloria a Dios. La primera es adir, que significa grande, significa poderoso, significa fuerte, significa impetuoso. Alabado sea el Señor. Significa poderoso. Ahora viene la raíz primaria, que es la segunda palabra. La segunda palabra es adar. Adar, que es la raíz primaria. Y en esa raíz significa ser grande. O sea, el figurativo de magnífico. Magnífico. Alabado sea el Dios de Israel.
¿Por qué se tiene que estudiar todo esto? Para que te des cuenta que la palabra grande no solamente significa grande, sino que significa poderoso, impetuoso, mayoral. Y esa palabra se deriva de dos palabras que es adir y adar. Adar es ser grande, magnífico, magnificar. Ahora vamos a ir a Daniel, ¿qué te parece? Hoy vamos a tocar muchas citas, así que prepárate, prepárate, prepárate. Daniel capítulo 4, perdón, capítulo 9, verso 4. En Daniel capítulo 9, verso 4, acuérdense que nos había dicho, gloria a Dios, en nuestra primera cita en Salmos que es grande. Aquí en Daniel capítulo 9, verso 4, fíjate lo que nos dice. Nos comienza a decir en el verso 4, oré al Señor, mi Dios, y le confesé. Oré al Señor, mi Dios, y le confesé. Necesitamos el verso 4, gloria a Dios, y en el verso 4 comienza a decir, gloria a Dios, voy a leer esta versión, dice, yo le diré a Dios en mi oración. Traducción del lenguaje actual. Tenemos en la pantalla. Bueno, vamos a leer la traducción del lenguaje actual y después leo las otras versiones que tengo. Dice, yo le diré a Dios en mi oración, Dios mío, tú eres grande y poderoso. Mira cómo se dirige a Dios en oración. Tú siempre cumples lo que prometes y muestras tu amor a quienes te aman y te obedecen. Por eso tengo que reconocerlo. Mira que esto es importante notarlo. Y es importante porque encontramos varias cosas aquí. Lo primero que encontramos es que Dios no solamente es grande, pero también es poderoso. Y no solamente encontramos que es grande y también es poderoso, gloria a Dios, pero es digno de ser temido, dice la versión Reina Valera. Digno de ser temido. También dice que Él guarda sus pactos y la misericordia. Ahora, esto es importante notarlo. ¿Con quiénes guarda sus pactos y su misericordia? Eso lo tienes que subrayar. Porque esta es una ley de Dios establecida por Él mismo. Inquebrantable. No la puede quebrantar Dios. Él dice que Él guarda sus pactos y la misericordia con quienes, con los que le aman y con los que le obedecen. Ahí está la promesa, ¿ok? Y la promesa tiene una cláusula. La cláusula es, te aman y te obedecen. Por eso tengo que reconocerte. Ahora, en la versión que yo estaba leyendo, gloria a Dios, dice, oré al Señor mi Dios y le confesé. Oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples con tu pacto y tus promesas de amor inagotable. Los que te aman y obedecen tus mandatos. Dos palabras importantes aquí. Ya estudiamos la palabra grande, pero la segunda palabra que aparece es importante porque dice temible o temido. Entonces quiere decir que no solamente encontramos que el Dios de las Sagradas Escrituras no solamente es grande, pero también es temible. Ahora, esto es interesante, mis muy amados, porque la palabra temido o temible proviene de una palabra hebrea que es yaré. Yaré. Y esa palabra yaré significa temer, pero no solamente significa temer, sino significa reverenciar. Reverenciar. Esto es importante que nosotros lo entendamos, porque no solamente trae esa definición esta palabra de reverenciar o de reverencia, sino de temer, de temeroso, de temible, de terrible y de tremenda. Ahora, esto cautivó mi corazón al estar estudiando la palabra, porque mi hija el viernes estábamos estudiando las escrituras
Todos los días nosotros tenemos un estudio en el hogar con mis hijos y mi familia. Y en uno de los versos que estábamos estudiando, hablaba de que a Dios se le debe de temer. Entonces ella me preguntó, papá, ¿qué significa esa palabra temer? ¿Temer significa tener miedo? ¿Como en las movies de terror? No. Temer significa respeto. Temer significa reverencia. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios que se debe de reverenciar y se le debe, gloria a Dios, de temer. ¿Pero con qué sentido? No con un sentido de miedo, sino con un sentido de reverencia, con un sentido de respeto. Y de ahí viene la palabra primaria, yaré, que es la palabra hebrea. Ahora, quiere decir que aún lo más pequeño o lo más disminutivo, en lo que se trata del entendimiento de la grandeza y la santidad de Dios, nos infunde a nosotros asombro, reverencia y terror en lo más grande y espléndida de las criaturas creadas por Dios. Lo más pequeño, lo más diminutivo que nosotros podamos notar de Él, nos trae un asombro. Es como que, wow, increíble, impresionante. Nos infunde un asombro. Por eso los hijos de Dios estamos asombrados de la grandeza de Dios. Cuando tú lo lees en las escrituras, solamente tú puedes decir, wow, qué grande es el Dios de Israel. Dios es grande y por eso Él es digno de las más grandes reverencias dadas por sus hijos. Ahora, amén, solamente sus hijos pueden notar esto. Si la gente de la calle no puede respetar a un padre porque no es su padre, mis hijos me respetan, gloria a Dios, a mí, aquí en la tierra, humanamente hablando, y me tienen, gloria al Señor, ese temor de respeto como padre, porque yo soy su padre. Así que una persona que todavía no reconoce o ha reconocido a Dios como su padre, no le puede tener reverencia, no le puede dar o creer que Él es grande como la Escritura lo dice. Es por eso que yo digo que para conocer a Dios tienes que ir a través de las Escrituras. Mira lo que nos dice Salmos capítulo 104, versículo 1. Hoy vamos a ver citas, vamos abriendo la palabra de Dios todos juntos. Salmo 104, verso 1. Allí Dios está vestido de algo y vamos a verlo. Salmo 104, 1. Rápidamente, mira lo que nos dice. Dice, alabemos a nuestro Dios con toda nuestra fuerza. Dios mío, tú eres un Dios grandioso, alabado sea el Señor, cubierto de esplendor y majestad y envuelto de un manto de luz. ¡Qué belleza! Extiende los cielos como una cortina y sobre las aguas del cielo pusiste tu habitación. Las nubes son los carros de combate. Viaja sobre las alas del viento. Qué descripción tan tremenda, mi muy amado, de la grandeza de Dios. En la Reina Valera dice, bendice alma mía al Señor. El Señor Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. Alabado sea el Señor. Qué lindo conocerlo, ¿no, mi muy amado? Ay, pero hay que entender aquí que ese esplendor grandioso y esa majestad que la Escritura describe de Dios no son cosas externas con las cuales Él se viste, sino son parte del mismo. Son parte de su mismo ser. Eso es lo que lo hace a Él majestuoso. Eso es lo que lo hace a Él glorioso. De eso Él se viste. No es una vestidura que Él se pone físicamente, sino que es parte de Él.
Esa es su esencia, por eso hay que conocerle. Ahora, hay una gran diferencia entre la humanidad. Hay una gran diferencia entre la creación humana del hombre y de la mujer. Dios no tiene ninguna necesidad, mi muy amado, gloria a Dios, de añadir algo para hacerse más grande o más hermoso en sí mismo. Él no tiene que añadirse. Él no tiene que ponerse un vestido nuevo como el hombre y la mujer. Él no tiene que ponerse nada encima de él porque él en sí es grandioso, es glorioso, es majestuoso. Su grandeza, su hermosura son perfectas. Mira lo que nos dice en Salmos capítulo 145, versículo 3. Esto me deja con la boca abierta. Me deja con la boca abierta al darme cuenta que yo puedo servir a un Dios majestuoso y poderoso como este. Y en Salmos capítulo 145, versículo 3, ¿cómo se describe ahí la grandeza de Dios? ¿Cómo se describe aquí en Salmos 145, verso 3, la grandeza de Dios? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Gloria a Dios. Mira cómo dice. Salmo 104. No, 145, verso 3. 145, verso 3. Al no estar en la pantalla, lo voy a leer yo de aquí, para no atrasarnos. Gloria a Dios. Dice, grande eres nuestro Dios y mereces nuestras alabanzas. Tanta es tu grandeza que no podemos comprenderla. Wow. Voy a tenerlo que leer esto, pero bien despacio. Esta es la traducción del lenguaje actual. Grande eres nuestro Dios y mereces nuestras alabanzas. ¿Qué se merece Dios? Nuestras alabanzas. ¿Por qué, pastor? Porque Él es grande. Pero mira lo que continúa diciendo el verso. Tanta es tu grandeza que no podemos comprenderla. Ahora, cuando yo leí ese verso, gloria a Dios, mi entendimiento se sacudió. Y yo dije, esto está tremendo. ¿Cómo es que no podemos comprenderla? En otras palabras, su grandeza es incomprensible o inescrutables. Dos palabras que debe de denotar. Incomprensible o inescrutables. Ahora, la palabra grandeza se refiere a lo que está más allá de la investigación o la exploración humana, porque dice ser incomprensible e inescrutable. Una cosa que no se puede medir o profundizar. Ahora fíjate bien, ¿por qué digo esto? Por el origen de la palabra. Cuando tú encuentras el origen de la palabra de inescrutable, la palabra inescrutable está dividida en dos partes. Primeramente, gloria a Dios, viene el prefijo in de inescrutable. In. Eso significa no. Ese prefijo de in significa no. Y después viene la segunda parte, que es la parte de la palabra escrutable. Y la palabra escrutable, si solamente la buscamos, significa, gloria a Dios, que se puede averiguar. Pero existe el prefijo in, que significa no. Y existe la palabra escrutable, que significa se puede averiguar. En otras palabras, cuando la unimos las dos, al unir las dos palabras, nos encontramos con no se puede averiguar o comprender. Tan profundo es nuestro Dios. Tan profundo es su grandeza.
entonces nos sería más fácil a nosotros contar todos los granos de la arena del mar, o irnos a un desierto y comenzar a contar granito por granito. O bueno, si te gustan las estrellas, enumerar todas las estrellas de la Vía Láctea o del espacio para poder medir la grandeza de Dios, porque es incomprensible y inescrutable. Todos los que escribieron acerca de ella, lo único que pudieron quedar es asombrados. Todos los que trataron de poderla comprender, todos se quedaron con la boca abierta. Incomprensible, inescrutable es la grandeza de Dios. Por eso aquellos que no son hijos de Dios no pueden comprender. Por eso aquellos que no son hijos de Dios tratan todo el tiempo de evadir la verdad bíblica. Tratan de decir, gloria a Dios, que ellos son más sabios que la propia palabra. Es risible y chistoso cuando yo escucho decir cosas como esa a las personas, especialmente a la gente que ni siquiera tiene un conocimiento bíblico. Ahora, ¿qué nos afirman las siguientes escrituras que yo voy ahorita a presentarles acerca de las grandezas de Dios? ¿Cómo se diferencia? Escúchame bien, ¿cómo se diferencia el único y verdadero Dios que encontramos en las escrituras con los demás dioses falsos que también los encontramos en las escrituras y todos los demás que los hombres han levantado hasta el día de hoy? Porque tantos dioses han levantado los hombres, la creación que Dios mismo creó. La propia creación de Dios ha levantado falsos dioses. Claro que sí. ¿Cómo los ha hecho? Los ha formado con sus manos, los ha esculpido, los ha dibujado. Todo eso era una prohibición de parte de Dios. Dios prohíbe completamente las esculturas y otorgárseles alguna gloria, otorgárseles alguna reverencia que lo lleve a un culto, Mira lo que dice Salmos capítulo 77, versículo 3. Salmo 77, versículo 3. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto antes de que leamos? Porque la peor de las ignorancias, escúchame bien hoy, la peor de las ignorancias es que a medida que se prolonga, se adquiere confianza. O sea que entre más ignores las escrituras, entre más ignores a Dios, entre más ignores la Biblia, adquieres confianza en tu propia ignorancia. Es increíble. Es increíble. Pero puede ser una persona religiosa. Tú puedes encontrarte a una persona religiosa desde su niñez, como lo fui yo. Pero eso nunca me otorgó un entendimiento claro de quién era él. Nunca me otorgó. Quiere decir que tú puedes ser la persona más religiosa en el mundo entero. Pero eso no te entrega un conocimiento de Dios. Ni siquiera te entrega un acercamiento a Dios. Lo que te acerca a Dios y al conocimiento de quién es Él es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces vamos a Salmos, capítulo 77, versículo 13. ¿Qué te parece? Mira lo que nos dice Salmos. Dice, Dios mío, dice la traducción en el lenguaje actual. No hay Dios tan grande como tú. Eso suena como el canto que estuvimos cantando. Todo lo que haces es perfecto. La Reina Valera dice, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios con D minúscula es grande como nuestro Dios con D mayúscula? Tú sabes que
nosotros no podemos ignorar que el verdadero Dios se escribe con D mayúscula. Tú no puedes hablar del Dios verdadero cuando tú pones D minúscula. La D minúscula significa falsos dioses, aún demonios. Pero el verdadero Dios se escribe con D mayúscula, que es la letra más grande que tú puedes encontrar. Por eso el salmista en el capítulo 77, verso 13, dijo, Dios mío, con D mayúscula, porque Él es grande. Yo me pongo a veces a pensar, ¿por qué la gente a veces a Dios le dice Diosito? Tú no has leído la Biblia todavía. Encuéntrame donde la Biblia dice Diosito. En ningún pasaje bíblico. Porque Diosito es un diminutivo. Es como aquel niño que está chiquito y le llaman Juanito cuando está pequeño. Pero Dios no es un diminutivo. Dios es enorme y estamos viendo la grandeza de Dios. Mi muy amado, yo creo que tienes que refrenar a veces los pensamientos que hemos tenido y darnos cuenta que el Dios verdadero es un Dios enorme y grande. Así que eso de Diosito te lo tienes que quitar de la boca. Sino ahora Dios poderoso, enorme, grande, santo. Gloria a Dios, no hay otro como tú. Todos los dioses, aún de mis propios pensamientos, son pequeños, Señor. Y quítamelos del corazón y de la mente para no tener idolatría en mis propios pensamientos. Alabado sea el Señor verdadero, el todopoderoso, el Dios grande, gloria a Dios y excelso. Mira ahora lo que nos dice Salmos capítulo 86, versículo 10. Tú no quieres vivir en ignorancia. Tú no quieres cuestionar la palabra de Dios y no cuestionar tus propios pensamientos. Hay gente que se atreve a cuestionar la palabra de Dios. Y yo digo, qué barbaridad. Estos están llenos de sus propias confianzas, que significa ignorancia. Porque a medida que ellos pasen menos y menos sin Dios, más ignorantes se vuelven. Yo no te estoy ofendiendo, estoy ofendiendo la ignorancia. Así que no te sientas mal. No trates de dispararme el día de hoy. Ahorita estoy aplastando a la ignorancia, a toda la gente que adquiere confianza, porque entre más ignorancia tienen, se prolonga más. ¿Por qué mejor no adquirir el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Por qué mejor no conocer a Dios y darte cuenta que Dios es grande y enorme? En Salmos capítulo 86 y en el versículo 10, mira lo que nos dice, gloria a Dios. Dice, solo tú eres importante. Dice la traducción del lenguaje actual. Solo tú eres importante. ¿Hay alguien más importante en tu vida? ¿Qué más importante? O bueno, hoy fue el gran partido de fútbol de la Copa de Europa. Hay unos que dejaron de trabajar. Nunca dejan de trabajar para estar recibiendo la palabra de Dios. Pero hoy se reunieron, dejaron de trabajar, hicieron carne asada, se reunieron ahí y qué otra cosa estuvieron haciendo, yo no lo sé, para ver la Copa Europea, la Champions. Mira, pastor, que a ti no te gusta el deporte. Sí, a mí me gusta el deporte, pero yo reconozco quién es mi Dios. Yo reconozco que lo más importante es este Dios de las Escrituras, es el verdadero Dios, porque Él es grande para mí. La Champions, ¿qué ganas tú y qué gano yo? Que gane el equipo favorito tuyo o el mío. ¿Qué ganaste? Es increíble que la gente grita, se emociona, aplaude, pero nunca se han emocionado así por Dios. Ahora yo te pregunto, ¿quién es tu Dios? ¿El fútbol? No, es el béisbol, porque hay unos que dejan de ir a la casa de Dios por estar jugando béisbol. ¿Qué es entonces tu Dios? Si el mío, que es grande, es el de la Biblia, a cual todo lo dejo por Él, porque para mí lo más importante es estar delante de su palabra, delante de su presencia, estudiando sus escrituras. ¿Tú crees que cuando tú vas a ir al cielo te van a dar un trofeo de la Champions? ¿Te van a dar un trofeo de las grandes ligas de béisbol? Es increíble.
Mira que yo soy deportista, a mí me encanta el deporte. Mira que el deporte no tiene ningún problema, no es pecado. Lo que es pecado es hacer lo que muchos hacen. Abandonan la casa de Dios, abandonan el estar conectados con la palabra de Dios en un día como esto, un domingo a las 4 de la tarde, por estar jugando un deporte. ¿Cómo tú me dices que tú conoces a Dios? Tú no lo conoces todavía. Porque si tú lo conocieras verdaderamente, todo sería hacia abajo y solamente Dios hacia arriba. Solo tú eres importante, dijo el salmista en el capítulo 86 y en el verso 10. ¿Qué es importante? Tu mamá, lo siento mucho, mamá, yo le amo. Pero cuando se trata de Dios, Dios es primero en mi vida. ¿Quién es más importante? Tu nietecito, abuelita. Lo siento mucho, abuela. Si tú tienes a ese nieto o a esa nieta como un ídolo, déjame decirte que la palabra de Dios hoy lo pone a un lado. Y te dice, tú tienes que poner a Dios sobre todas las cosas, porque Dios es grande, es excelso, es maravilloso, es importante, nos dijo el Salmo, gloria a Dios. El salmista lo declaró en esa versión. ¿O en qué versión te gusta? Déjame leértelo, gloria al Señor. Porque tú eres grande, dice Salmos capítulo 86, verso 10. Y haces obras maravillosas. ¿Es que acaso tu equipo de béisbol o de fútbol, o tu nieto o tu nieta, o tu primo o tu prima, o tu papá o tu mamá pueden hacer obras maravillosas? No, mi amado. No, absolutamente no. Solamente el Dios verdadero, el Dios de la Escritura. Por eso hay que conocer su carácter, hay que conocer sus atributos para poderle servir como Él se los merece, no como tú le has servido o como yo le he servido, no, como Él se los merece. Porque cuando tú le conoces, tú le sirves de veras, le sirves con todo el corazón, no con palabras. Dios está cansado de las palabras de la gente. Diosito. No, yo quiero a mi Diosito, yo le pido a mi Diosito, yo le amo a mi. ¿Qué le vas a amar, mi amado, si ni siquiera le buscas? Mi amigo, tú dices amar a Dios y ni siquiera ves la Biblia. Y hay otros que dicen creer en Dios y desconfían de la misma palabra. Y yo les cuestiono y les pregunto, ¿tú cómo sabes que existe Dios si ni siquiera crees en la propia Biblia? El único libro que nos ha dejado para saber que Él es el verdadero. No hay otro Dios en el mundo entero que se asemeje al Dios de las Escrituras, al Dios de la Biblia. Por eso los cristianos evangélicos adoramos a este Dios con todo el corazón y dejamos todo lo que tenemos que dejar. Si tenemos que dejar el deporte, lo dejamos. Si tenemos que dejar a la familia, la dejamos. Y cuando digo la dejamos, no significa la abandonamos. Significa que para nosotros es más importante todo lo de Dios. Hay gente que se queda pegada en su casa cuando alguien les llega a visitar. Yo lo siento mucho. Me llegan a visitar, tienen dos opciones. O van conmigo a la casa de Dios o me esperan que yo regrese. Pero yo no me voy a quedar ahí porque llegó una visita. La visita tiene que conocer al Dios que yo sirvo. Mi familia tiene que conocer al verdadero Dios, no un Dios de fantasía, no un Dios que anda colgado o que lo andan en la cartera. No, mi amado, no, mi muy amado amigo. Gloria a Dios. Mira, Salmos capítulo 95, versículo 3. Salmos 95, versículo 3. Rápidamente. Gloria a Dios. 95, 3. Mira lo que nos dice. Dice, porque el Señor es Dios grande, un gran rey sobre todos los dioses. Sobre todos los dioses. ¿Quién es tu Dios? El hombre más sabio es tu Dios. La historia es tu Dios. La ciencia es tu Dios. El Dios de la Biblia es más grande y es el rey de todos los dioses que tú quieras poner ahí. Todos los dioses que tú le pongas ahí a tu mente, el Dios de las Sagradas Escrituras es más grande. El ignorante tiene valor y el sabio tiene miedo. Es increíble que los que hablan deliberadamente son los ignorantes y los sabios no declaran las verdades bíblicas.
Pero yo no me voy a callar la boca. Yo te las voy a declarar. Y si sale alguien que no cree en Dios, no importa, yo todavía se la declaro. Se la tengo que declarar. Porque mi anhelo es que esa persona un día conozca al verdadero y salga de la ignorancia en la cual, entre más tiempo se encuentre, más seguro se va a sentir de ella. En el Salmo 135, en el verso 5, en Salmo 135, versículo 5, yo sé que te estoy dando muchas escrituras, pero es que ¿cómo tú vas a conocer a Dios si ni siquiera estudias la escritura? Tengo que darte escritura para que te des cuenta que no solamente son palabras que el pastor dice, es que tú le escuchas a tu pastor. No, tú tienes que abrir la escritura. La religión te ha llenado de ignorancia porque nunca abriste las escrituras cuando te estaban enseñando. La mayoría de las enseñanzas son antibíblicas de las religiones. Antibíblica quiere decir en contra de la Biblia. A que te pongan una cita bíblica, si ni siquiera la lees, no sabes si es verdad. Por eso tú tienes que ver. Y por eso yo pongo la escritura enfrente de ti. Y te pongo las versiones para que te des cuenta que hay diferentes versiones para que te ayuden en el entendimiento. Pero ¿qué nos dice Salmo 135, versículo 5? Mira lo que nos dice mi muy amado. Dice, yo sé que nuestro Dios es más poderoso que los dioses. Una vez más. Gloria a Dios. Ya habíamos leído esa cita. Gloria a Dios. Entonces vamos a ir. ¿A dónde quedamos con todo esto, pastor? Bueno, según las escrituras y las que les voy a mostrar porque me faltan unas cuantas. ¿Cuál debe ser tu actitud, mi muy amado, como creyente? Y nuestra respuesta ante la grandeza de Dios, ¿cuál debe ser? ¿Cómo debemos nosotros vivir a la luz de su grandeza inescrutable? ¿Cómo tú y yo debemos de vivir? Tú y yo decimos, yo soy un creyente, yo creo en Dios. ¿Cómo tú debes de vivir ante esa grandeza? ¿En ignorancia? No. Dejando de ir a la casa de Dios por estar jugando los partidos de fútbol. Mira que cuando hay un juego, ni al mecánico vas. Si el carro está malo, ay, que el carro, bueno, ahí lo hacemos otro día. Pero cuando es el día de la casa de Dios, todos los mecánicos están trabajando. No, mi muy amado. No, mi muy amado. Familia en Dios, por favor. Mira lo que nos dice Deuteronomios capítulo 32, versículo 3. Ahí en Deuteronomios capítulo 32, versículo 3. Deuteronomios 32, versículo 3. En la traducción del lenguaje actual dice así. Gloria a Dios. Dice, quiero alabar a nuestro Dios. ¿Cómo? Quiero alabar a nuestro Dios. Y ustedes reconozcan su poder. Aleluya. Alguien viene a mi casa, yo le digo, mi muy amada familia, quiero alabar a nuestro Dios y ustedes reconozcan su poder. O van conmigo o van conmigo. No, que esto, que el otro, que aquí, que allá. No, me vienen a ver a mí, tienen que ir conmigo. Porque si los llevara a un lugar, gloria a Dios, a otro lugar, si los llevo a un lago o los llevo a un parque, ahí sí vinieran siguiéndome. Así que déjense de cosas. Yo quiero alabar a nuestro Dios y ustedes reconozcan su poder. Porque el nombre del Señor proclamaré. Engrandecer a nuestro Dios. ¿Cómo lo vas a engrandecer si nunca hablas de él? ¿Cómo lo vamos a engrandecer si nunca hablamos de él? Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 25. Mira cuánto nos hace falta conocer a Dios. Tú tienes que conocerlo. Tú puedes sentarte en una iglesia 25 años y no tener un cambio, ser la misma persona que entró y la misma persona que llegó. Tú todavía no has conocido al Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es un Dios de cambios. Si tu vida no está cambiando, tú no estás sirviendo al verdadero Dios. Tú estás sirviendo a un Dios que tú te formaste en tu cabeza, en tu corazón. Primera de Crónicas 16, 25. Primera de Crónicas 16, 25.
Gente saltando por un partido que esto y pegan gritos y pegan un jonrón y se van al estadio. Está bien, yo me emociono, gloria al Señor que estoy viendo un partido, pero yo no me emociono más de un partido o de un jonrón que de Dios mismo. Mira Primera de Crónicas 16, versículo 25. Mira lo que dice. Grande y digno de alabanza es nuestro Dios. ¿Cómo es tu Dios? Grande y digno de alabanza es nuestro Dios. ¿Y tú le alabas? ¿Y tú le alabas? Cuando tú estás en la casa de Dios, ¿tú le alabas? ¿O saltas más alto cuando tu equipo pegó un jonrón? ¿O saltas y gritas más fuerte cuando tu equipo o tu jugador favorito ha hecho un gol? Aló, pastor, ¿qué trae hoy con los partidos? Yo no traigo nada. Yo traigo algo en contra de la idolatría, porque eso también es idolatría. Idolatría también es latría. Gloria al Señor. Grande y digno de alabanza es nuestro Dios y más temible que todos los dioses. ¿A quién tú le tienes miedo, mi amado? ¿A quién tú le tienes miedo? Yo te pregunto, ¿a quién tú le tienes miedo? Aquí dice que el Dios verdadero, el Dios de las Escrituras, el Dios que es grande, es temible. Jesucristo dijo, no temáis a aquellos que pueden matar la carne, pero temer a aquel que puede matar el alma. Si te matan creyendo en el verdadero y viviendo una vida santa delante de Dios, como Dios manda en medio de las debilidades, pero vivimos delante de Dios haciendo y cumpliendo con todo nuestro corazón lo que la palabra dice. Si matan este cuerpo no hay ningún problema, porque cuando el Señor venga de la tumba me levantará, dijo Job, del polvo de la tierra. Pero si tú tienes temor de aquel que mate el cuerpo y no de aquel que mate el alma, tienes un grave problema. Un grave problema. Por eso hay que conocer a Dios. Grande y digno de alabanza es nuestro Dios y más temible que todos los dioses. Yo no le tengo miedo a ninguna religión ni a ningún hombre. Yo le temo al Señor. Le temo al Señor con respeto y por eso le alabo. Si alguien me dice, alábale, varón, no le alabo solamente porque él me dijo, le alabo porque reconozco quién es Dios. Pero hay gente que cuando le dice, alábale, hermano, alábale, se enojan contigo. Imagínate qué clase de espíritu traen. ¿Qué clase de espíritu puede traer esa persona? Pero cuando mete un jonrón, ahí no dice alábale, ahí sí grita, levanta las manos. Cuando mete un gol, hasta se gastan la garganta gritando gol. Y ahí sí nadie dice nada. Pero cuando se trata de la alabanza a Dios, por eso hay que conocer a Dios. Por eso hay que conocer al verdadero. Ahí los niños, las niñas andan haciendo muecas con canciones mundanas y el mundo. Y cuando se trata de Dios, parecen estatuas. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Porque un joven, un niño que conoce a Dios verdaderamente, le alaba cuando su alabanza se está dirigiendo. Vamos a seguir escudriñando todo esto porque esto está emocionante, esto está interesante, mi muy amado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora vamos a ir a qué? Vamos a ir a esta cita. Estábamos en Crónicas. Vamos a ir a Salmo 104, verso 1. Y ya casi termino. Así que rápido vamos. Salmo 104, verso 1. Salmo 104, verso 1 dice, y todo lo que soy yo. Qué cosa más linda. Salmo 104, verso 1. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo de dos versiones rápidamente. De la primera versión es de la traducción del lenguaje actual. Dice, alabemos a nuestro Dios con toda nuestra fuerza. Dios mío, tú eres un Dios grandioso. Qué cosa más bella. Cubierto de esplendor y majestad, envuelto en un manto de luz, extendiéndose
los cielos con una cortina y sobre las aguas del cielo pusiste tu habitación. Las nubes son tus carros de combate. Viaja sobre las alas del viento. Bendice, alma mía, al Señor. El Señor Dios mío mucho te ha engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia, dijo el salmista en la Reina Valera. Mi muy amado. Gloria al Señor. Y termino con esto. La ignorancia es la carga más pesada. La ignorancia es la carga más pesada. Pero quienes la llevan no la sienten. La ignorancia es la carga más pesada, pero quienes la llevan no la sienten. Por eso, aquel que conoce a Dios, aquel que le conoce como Él es, porque le ha conocido por medio de las Escrituras, no porque se lo inventaron, no porque alguien se lo dijo, sino porque habló la palabra de Dios y pudo reconocerlo. Entonces dirá, así es, cantarán acerca de los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial. Así que, mi muy amado, mi amigo, familia, la ignorancia es la carga más pesada. Hay que dejarla. Hay que dejarla. No te ofendas. Acuérdate que a quien le estoy hablando es a la ignorancia, no es a ti. Así que ponga la ignorancia y tú dale un par de bofetadas. Y de la ignorancia que has atribulado mi alma. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras, que estoy listo para orar. Yo siento el poder de Dios en este momento. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Toda ignorancia que había caído en tu corazón. Toda ignorancia que había tratado de atribular y de remover y de quitar la semilla de la palabra viva de Dios. Toda idolatría. Todo espíritu religioso que trató de llegar a tu vida y ha tratado de ensancharse y de tomar control sobre tu vida. En el nombre de Jesucristo en este momento, en el nombre de Jesucristo, queda reprendido por el poder de la palabra de Dios, por la grandeza de Dios, porque Dios es un Dios grande y majestuoso. En el nombre de Jesús derrumbamos barreras, derrumbamos idolatría, derrumbamos todos los ídolos que te has levantado en tu mente o te han enseñado, gloria al Señor, a través de los años. En el nombre de Jesús, no hay otro como nuestro Dios, dice la palabra. No hay otro como Él. No hay otro Dios. Él es el Rey de los dioses, dice la palabra. ¿A quién tú quieres servirle? Tú no quieres servirle a la religión. Tú no quieres servirle, gloria al Señor, a los hombres. Tú quieres servirle al Dios de la gloria, al Dios verdadero, al Dios grande y temible, al Dios que, el Dios de las terribilidades, dice su palabra. Entonces la ignorancia, gloria al Señor, es la carga más pesada. Y en el nombre de Jesús, ese yugo en el nombre de Jesús se desbarata por el poder de la palabra, por el poder de la Escritura. En el nombre de Jesús, la sola Escritura es suficiente para desbaratar, para podrir toda ligadura, toda cadena, toda atadura que ha atado tu corazón, tu mente y tu espíritu. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el Señor por el poder de la palabra te libera. El Señor Jesucristo por el poder de la palabra te libera, porque su palabra es poderosa, su palabra es gloriosa. No hay nadie como Él. Gloria a Dios, no hay Dios más grande que Él. El Dios de las Escrituras y el Dios de la Biblia es el Dios que tú quieres recibir, tenerlo, adorarlo y abandonar todo, mi muy amado, familia, abandonar todo para poderlo recibir a Él. Porque déjame decirte que eres un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Él no comparte su gloria con nadie. En el nombre de Jesús, si tú vas a recibirle, le recibes solamente a Él. En el nombre de Jesucristo, recibe la palabra del Dios Todopoderoso.
Recibe la palabra de verdad. Recibe la palabra del reino de Dios. Recibe en el nombre de Jesucristo a Cristo, el que vino a darle a conocer al Hijo de Dios. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, libre quedas hoy. Libre quedas hoy en el nombre de Jesucristo, para la gloria del Padre. En el nombre de Jesús. Busca una iglesia cristiana. Busca una iglesia evangélica. Búscate un pastor, un siervo de Dios que ame la palabra, que enseñe la palabra, que viva la palabra. Para poder enseñar tienes que vivirlo. Tú no puedes enseñar algo que tú mismo no estás viviendo. Por eso la palabra hay que vivirla. Hay demasiada gente siendo oidores de la palabra y no hacedores de ella. Mira que yo te invito a que le comiences a conocer y comiences a dar esos pasos como los niños lo dan, poco a poco. Pero tú que ya tienes 15, 20 años de ser un cristiano, tú necesitas levantarte. Tú ya no puedes andar diciendo, es que somos desobedientes. Déjate de eso. Comienza a cumplir la palabra. Comienza a hacer lo que Dios quiere. 15 años, 20 años de estar sentado en unas iglesias y todavía sigues con desobediencia. ¿A qué Dios tú estás sirviendo? No le hablo a los nuevos convertidos hoy. A los nuevos convertidos, gloria al Señor, tú vas a ir como un niño. Para los que ya están viejos en la palabra, ya tienes callos, gloria al Señor, necesitas comenzar a vivir la palabra. Ahora, si tú dices, pastor, yo no había conocido a Dios todavía, qué bueno. Entonces, admite que no lo has conocido. Admítelo. Porque aunque le hayas confesado como tu Salvador, todavía no le has conocido porque no has vivido la palabra. Aquel que le conoce, vive la palabra. Ama la palabra. Sigue la palabra. Y la palabra le da vida. En el nombre de Jesús. Te bendigo, mi muy amado. Te bendigo con la bendición del Todopoderoso, de aquel al que sirvo, el Dios de Israel. En el nombre de Jesucristo, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Su paz. Y conoce a este Dios verdadero. No un Dios religioso, no un Dios mental, sino un Dios de cambios. El Dios de la Biblia es un Dios transformador que cambia. A ese es el que yo predico. Al Dios de las Escrituras. No un Dios religioso, no un Dios del conocimiento. No, al Dios verdadero. Así que, mi muy amado, en el nombre de Jesucristo, nos vemos en nuestra próxima lección. No me despido de ti, sino te digo hasta luego, hasta nuestra próxima lección. Una vez más, soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y no te olvides, cada vez que escuches el video en YouTube, dale like y compártelo. Compártelo con tu familia, compártelo con tu familia, con tus hermanos, con tus seres queridos, aquellos que tú quieres que sean bendecidos. Ahora, si tú no quieres que tu familia sea bendecida, no se lo mandes. Si tú no amas a Dios, no le dejes like. Si tú no lo amas, no le dejes like, porque tú no amas a Dios todavía. Pero si tú amas la palabra, entonces dale like en YouTube. Y ya sabes, conéctate con nosotros todos los domingos a las 4 de la tarde, hora de California. Y todos los jueves a las 7 de la noche, hora de California. Te esperamos. Te amamos en el Señor. Todo este ministerio te ama. Y este pastor, mi esposa y mis hijos, estamos orando por todos ustedes, por los que están conectados hoy y por los que se conectarán en un futuro. En el nombre de Jesucristo les bendigo. Dios me los guarde, Dios me los bendiga ricamente. Gloria al Señor. Saludos y abrazos.